Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico 6, del 2 al 5. Levítico 6. Amén. Ya, cuando lo tengan, digan amén. Los que están en casa desde un tiempo. Hoy queremos terminar con la serie del perdón, de no tomar venganza, del perdonar al prójimo. Y queremos tratar un asunto que es muy importante dentro de la vida de todo cristiano. Ya dijimos que todo cristiano perdona. ¿Qué hace todo cristiano? Y luego es un perdón constante de perdonar todos los días y decidir perdonar. Eso no significa que tú no confrontes al que te ofende. Eso no significa que tú no vayas y hables en privado. ¿Qué tienes que hacer cuando alguien te ofende? Ir a hablar en privado y explicarle qué te ofendió. ¿Sabes qué? Me ofendió porque me rayaste mi carro, me ofendió porque no pagaste el teléfono, me ofendió porque estabas haciendo cosas indebidas, estabas de ojo alegre, ¿verdad? Con la vecina ahí, yo te vi muy coqueto o te vi muy coqueta. Explicarle las cosas, ¿verdad? Y solucionarlas. Eso ya lo hablamos en las predicaciones pasadas. También hablamos de no tomar venganza, ¿verdad? Que tú y yo no tenemos que ser vengativos, sino dejarle la venganza al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago, pero tú y yo, cuando nos hacen algo, me la paga, ¿verdad? Y empezamos a perseguir al que nos ofende. Pero hoy vamos a hablar de dar restitución cuando ofendemos y pedir que alguien nos restituya cuando tú y yo ofendemos. Sin duda que la restitución es algo muy importante, aunque hay cosas que no se pueden restituir. Cuando alguien va y habla y te pone allá por ventaneando, te empieza a hablar de ti mal, ¿verdad? A Pati Chapoy un día la ventanearon, ¿se acuerdan? Que le sacaron sus trapitos al sol y estaba bien enojada. ¿Por qué me ventanean si yo soy Pati Chapoy, ¿verdad? Pati Chapoy es un programa que saca trapitos al sol de la gente. Pero un día le sacaron sus trapitos al sol y estaba bien enojada. ¿Por qué me sacan mis trapitos? Y hay cosas que tú y yo no podemos restituir el daño porque ofendemos y hacemos de una manera grave. Por ejemplo, el morenito este que lo mataron, ¿pueden restituir su vida? No hay nada que puedan hacer para restituirlo. Hay muchas películas que hablan de gente que las meten a la cárcel injustamente. Hay una película que acaba de salir, se llama como Misericordia o Mercy. ¿Cómo se traduce Mercy? Misericordia. Y trata de un negrito que estaba a punto de la muerte y al último él es inocente y lo liberan. Pero muchas veces tú y yo no podremos restituir el daño que hemos hecho. Alguien que trata mal a su esposa o a su esposo por mucho tiempo y se da cuenta y dice, sí, la verdad, yo era borracho y discúlpame porque te quité que tuvieras buen alimento, te quité que tuvieras buen vestido, a mis hijos les quité que vivieran una vida bien. Y muchas veces la gente no puede restituir el daño. Pero Dios quiere que tú y yo restituyamos en lo más posible. ¿En lo más qué? En lo más posible, sobre todo cuando el daño es entre hijos de Dios. El libro de Levítico habla para los que sirven en la iglesia, para los que sirven en la casa de Dios, para los que están buscando de Dios. Vamos a leer aquí Levítico 6 del 12 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando una persona pecare, digan todos, pecare. Hola, hola. ¿Tú y yo pecamos? Sí, ¿verdad? El problema es que muchas veces no reconocemos nuestro pecado, pero Dios quiere que tú y yo reconozcamos, digan todos, reconozcamos. Cuando fallamos, cuando agredimos. Hay veces que la gente se da cuenta. Ahora, hay muchas formas de pecar contra alguien. Por ejemplo, si alguien está en adulterio, peca contra la esposa o contra el esposo, ¿sí o no? Cuando alguien roba, ¿te han robado alguna vez? ¿Te has dado cuenta que te roban? Tú dices, no, me robaron mis ahorros. Pues peca contra ti. Imagínate, Damaso, que te quitan tu raya. Y era para la renta. ¿Te agüitarías? Pues sí, dice el Damaso, ¿verdad? Claro que sí. Y desgraciadamente hay muchos cristianos que pecan. Algunos literalmente le roban a los padres. Conozco a un cristianoide que cada año va y estafa a su padre. Papi, tengo un negocio. Y le roba literalmente al padre, ¿verdad? Y el padre, como es misericordioso,
le da dinero, pero lo estafa y lo estafa vez tras vez. Pero ese tipo se cree cristiano, pero va y estafa a sus padres vez tras vez, vez tras vez. Los mete en quiebra, ¿verdad? Teniendo muchas riquezas, teniendo casas y terrenos, lo han perdido todo por ese hijo necio, negligente, que va y estafa, ¿verdad? Pero ¿vieran cómo se cree de cristiano? Cuando ve uno a esa gente, dices, híjole, qué tremendo, ¿no? No, sí, yo sirvo a Dios. No, no sirves más que a tu padre, el diablo. Porque siempre está hablando de dinero y de cosas. Pero sin duda que eso me pone agravio, porque ¿cómo creen que están los hermanos cuando ven que su hermano va y estafa a su padre? ¿Cómo te sentirías tú? Ah, pues mis hermanos, ¿cómo van y lo estafan? Vez tras vez está estafando, ¿verdad? Cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová. Ahora, el primer pecado que tú y yo hacemos es contra Dios. Cuando tú vas y haces un daño, lo primero a quien ofendemos es a Dios. ¿A quién ofendemos primero? A Dios. Y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Hay cristianos que les prestas algo, ¿verdad? Y te lo regresan todo roto. Si es que te lo regresan, ¿verdad? ¿Conocen gente así? No, le presté un libro y me lo regresó. No, ni me lo regresó, es más. No, le presté el carro y me lo regresó desvielado, ¿verdad? Así hay gente que le prestas algo y te regresa las cosas, pero dañadas. ¿Ofenderá eso? Cuando le prestas dinero a alguien, le has prestado dinero a alguien y no te paga, y cuando le cobras se enoja de pilón, pierde la amistad, ¿sí o no? ¿Se han perdido la amistad de alguien por prestarle? Dice, no le vuelvo a prestar, ¿verdad? Que se le quite. Ahora, vamos a voltear la tortilla. ¿Has pedido prestado y no has pagado? ¿Has entregado cosas dañadas o no las has entregado? Ay, mira, este era de tal hermano, pero nunca se lo llevé. Híjole, ¿hay cristianos así? Sí, hola. Versículo 3 dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Una vez uno de mis hermanos encontró una cartera así llena de billetes. Y íbamos en un puente ahí en Guadalajara, ahí por donde está el hospital, ahí por la 18 de marzo. Entonces íbamos por el puente y agarró la cartera y la abrió y estaba así. Y justamente pues, la escondió así, venía un señor buscándola. Y mi hermano lo vio y le dijo, ¿qué está buscando? No, una cartera. Aquí está, ¿verdad? Se la dio íntegra. Pero hay gente que no, hay gente, ¿viste una cartera? No vi nada. No vi nada. Gloria a Dios. Llegan a su casa y gloria a Dios, Dios me bendijo. Así hay gente de tranza, ¿verdad? Así hay gente tranza en las iglesias que van y piden prestado y no pagan. ¿Te ofenderás cuando te prestan o cuando pides prestado y no pagan? Sí, claro que sí. Porque a lo mejor tú contabas con ese dinero y no te lo pagan. Pero la Biblia sí habla de restituir. Una vez que tú eres salvo, una vez que tú eres cristiano, una vez que tú has entregado tu vida a Dios, tienes que vivir en perdón, pero también tenemos que vivir restituyendo. ¿Qué tenemos que vivir? Ahora, hay cosas que sí se restituyen, pero hay cosas que no. Por ejemplo, hay gente que se ha divorciado y cuando no conocían a Dios, vivían en borracheras, vivían en drogas, vivían en pleitos y nunca más pueden restituir, ¿verdad? Una vez que se convierten, pues a lo mejor piden perdón, pero ya el daño quedó hecho. Pero ahora con la gente con la que tú estás viviendo tienes que restituir tu vida. Digan todo, restituir. A restituir en carácter, porque ¿han escuchado el dicho que dice que la perra no era brava, la hicieron? ¿Sí han escuchado eso, no? O el perro, ¿verdad? El perro no era bravo, lo hicieron. ¿Por qué? Porque ahora tú vienes así con las uñas, así defendiendo todo, por lo que te hacen o lo que te harán. Pero en el caso del cristiano, tiene que volver al carácter de Cristo y empezar a tener una vida generosa, una vida paciente, una vida bondadosa y restituir en lo más posible. Y hay gente que esconde lo que encuentra, ¿verdad? Dice, y jurar en falso en alguno de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó. ¿Qué tenemos que hacer? Restituir aquello que hemos robado. Algunos le han robado a su familia el tiempo por el trabajo.
¿verdad? Tenías 2 trabajos, pero Dios quiere que tú restituyas el tiempo con tus hijos, con tu esposa, ¿verdad? Nunca la llevabas a pasear a la pobre Esperancita, ¿verdad? Ahí la tienes encerrada, la Esperancita, nada más haciendo el quehacer. Pero una vez que te has convertido, Dios quiere que tú restituyas. Y a la Esperancita que la saques a pasear. Que le compres zapatos cuando antes no le comprabas. Y aquellas mujeres que no cocinaban ni en defensa propia, que aprendan a cocinar y que restituyan, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te voy a hacer unos frijolitos bien refritos, ¿verdad? Y no se me van a quemar esta vez. ¿Por qué? Porque está restituyendo, ¿no? Dicen que hay mujeres que se les quema hasta el café. El agua para el café, ¿verdad? Pero una vez que te has convertido, tienes que volver a los mandamientos de Dios, a la Escritura, y empezar a caminar en ellos. Amén. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia. Aunque hay calumnias que son difíciles de que tú restituyas. Pero una vez que Cristo te ha cambiado, tienes que restituir y declararlo públicamente. Declararlo a aquellas personas que, no, pues yo te hablé mal de este hermano, pero me equivoqué. Por ejemplo, hay casos donde me tocó un amigo mío que fueron a predicar a Veracruz y lo acusaron de violador. La iglesia católica de ahí del pueblo lo metieron a la cárcel y lo acusaron que él era un violador. Pero con las semanas, pues ninguna prueba coincidía. Lo tuvieron que dejar libre. Pero muchas veces puede haber daños. Por ejemplo, en la cárcel, cuando meten a un violador, los violan muchas veces. Gracias a Dios no pasó con él. Pero si eso hubiera pasado, hubiera sido un daño irreversible. Bueno, así hay cristianos que hacen daños y son irreversibles por la calumnia, por lo que hablan mal. Por eso Dios quiere que tú y yo cuidemos nuestras palabras. Digan todos, cuidar mis palabras. Sí, cuida tus palabras, sé prudente en lo que hablas, en lo que piensas, para que no hables a la ligera y hagas daño. A veces las palabras hacen más daño que las acciones. Y es difícil restituir lo que uno habla, porque una vez que sale de tu boca, puede causar daño. Por eso aquí dice, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Gente que jura falsamente, ¿verdad? No, yo soy fiel. Y te cachan, ¿verdad? Como hay un programa que dice que los agarran ahí en fragante, ¿verdad? Adulterando. Y no, yo soy bien fiel con mi esposa. Sí, y te agarraron ahí en, ¿cómo se llama ese programa? ¿Los infieles? Infieles, ¿verdad? Van con la cámara y te ponen ahí, y no. Hay gente que dice, a ver, deja ver tu teléfono, y encuentran que estabas ahí coqueteando con tu exnovio de la primaria y de la secundaria. Y te ponen como infiel, ¿verdad? Pero Dios no quiere que en los cristianos haya eso, sino que seamos íntegros y vivamos una vida restituyendo al que nos ofende. Y eso es parte del perdón. ¿Es parte de qué? Y del perdonar. Es parte del corazón. Por eso no basta con pedir perdón. Tienes que restituir. Si tú le dañaste el carro a tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes qué? Discúlpame. Te dañé tu carro cuando me lo prestaste. Ahora, ¿te va a costar? Sí, sí te va a costar de tu bolsa. Pero es algo que tiene que estar consciente en nuestra mente de hacer restitución cuando uno agravia. Versículo 5. O todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Ahora, aquel cristiano que verdaderamente se ha arrepentido y tiene una relación con Dios, pedirá perdón y será perdonado. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Perdóname mi ofensa, como yo también perdono al que me ofende. Pero parte del arrepentimiento es restituir con justicia y corregir. Digan todos, corregir. Corregir tu manera de hablar. Corregir tus acciones y actitudes. Corregir en aquello posible económicamente. ¿Pediste prestado y no pagaste? Te andas escondiendo. Y ahí está el hermano y le debo. Dios quiere que tú y yo restituyamos. Amén. En lo más posible. Como les dije, hay cosas que son imposibles de restituir.
Pero cuando tú puedas restituirlo, hazlo. ¿Qué tenemos que hacer? Restituir en lo más posible. Restituir no solo nuestras ofensas de las palabras, pero nuestras ofensas de acciones que hemos hecho. Y bueno, el Antiguo Testamento, como leíamos ahorita, habla de estos pasajes que tú y yo tenemos que restituir lo hurtado, lo prestado. ¿Le has prestado algo a alguien y se daña? ¿Qué tienes que hacer? Pues restituirlo. Sabes que te compro uno nuevo, te compro un usado que más o menos da el gatazo de lo que tú me prestaste, ¿verdad? Un poquito mejor, de preferencia. Vamos a Éxodo 22, del 1 al 15. Y esto es parte del perdón y del pedir perdón. Es parte del perdón y del pedir perdón. ¿Sí están conscientes de esto entonces? No basta con pedir perdón muchas veces, hay que restituir el agravio. Éxodo 22 del 1 al 15. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando alguno hurtare, hurtar es robar, es quitar, es despojar. ¿Cuántos han robado algo? Levanten su mano. No, yo he robado. ¿Sí están conscientes? No se hagan, ¿verdad? Porque a veces hay gente que se roba los tornillos del trabajo, las tuercas, y se queman por nada. ¿Por qué se queman? Por nada. Si se van a robar, róbense unos 20 millones de dólares para que valga la pena. No es cierto. No roben mejor, ¿verdad? Si robo es robo, así sea lo más pequeño. Cuando alguien hurtare buey u oveja, aquí está hablando que robas un carro, robas una herramienta, robas algo, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagarás 5 bueyes. ¿Cuánto tenías que pagar? 5 veces más. Y la ley era tajante, tenías que pagar por lo robado 5 veces más, ¿verdad? Ahora, hay cosas físicas que uno paga, pero hay cosas espirituales que tú tienes que pagar más. Tienes que reponerle a la esposa o al esposo la confianza o la fidelidad. Por ejemplo, en el caso de los infieles, que los descubren infragantes. ¿Ustedes creen que la mujer o el esposo tengan la confianza otra vez de perdonar? La verdad, a veces la gente perdona, pero su desconfianza es muy alta. Por eso tú tienes que hacer todo lo posible por recuperar la confianza de tu esposo, la confianza de tu esposa, de haber sido fiel, de haber cambiado, de darle tiempo. Porque hay unos le roban el tiempo a los hijos o a la esposa. ¿Por qué? Por el trabajo. Aquí en los Estados Unidos hay gente que tiene 2 o 3 trabajos. Y no restituyen nunca a la familia, pero Dios quiere que tú y yo restituyamos, digan todos, restituir. Restituir el tiempo, ¿verdad? Hay algunos esposos que se vienen allá de México, abandonan el rancho y se vienen acá y dejan a la esposa muchas veces allá. Y regresan, algunos hasta tienen otra esposa acá y cuando regresan quieren que todo sea igual. No será así, ¿verdad? Tienen que hacer restitución de todo. Vamos a leer otra vez aquí. Y por aquella oveja 4 ovejas, ¿verdad? 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Alguien me preguntaba, oye, si se mete alguien a robar y lo mato, pues tienes todo el derecho de defender tu casa, ¿verdad? ¿Cuántos les han robado en casa, verdad? Con violencia. Bueno, la Biblia defendía de que si tú matas a alguien haciendo mal, pues estabas absuelto de eso. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por hurto. En aquel entonces te podían vender por robar. Podían venderte a ti y a tu familia por robar. Por eso Dios quiere que tú y yo no seamos ávaros y estar pensando en cosas de cómo despojar a la gente. Muchas de las películas que hay, todo es por avaricia, ¿se fijan? Es por robar los millones de dólares, es por quitarle a alguien que tiene, es por los negocios. Y Dios lo que quiere que tú y yo no seamos avaros en nuestro corazón de querer tener más y más y más, porque nada nos llevaremos de esta tierra. ¿Qué nos llevaremos de esta tierra?
Nada te vas a llevar. Ni un puño de tierra, ¿verdad? Como dice el hermano que canta ese corrido. ¿Cómo se llama el hermano? Antonio Aguilar, que dice, ni un puño de tierra me voy a llevar de esta tierra. Pero hay gente tan avara, pero no sabe para quién le va a dejar la herencia. Versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Digan todos, pagará. Pagará. Parte de ofender es restituir y pagar. Digan todos, pagar. Pagar. Versículo 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará. ¿Qué? Lo quemado. Hace algunos años, unos jóvenes incendiaron toda la colina, ¿verdad? Y quemaron sembradíos, casas, y por andar jugando con el fuego. Pero según la ley ellos tenían que pagar, se estimaba en millones de dólares el tener que pagar por incendiar, por andar jugando con fuego. Bueno, los papás no quisieron decir que eran sus hijos, ¿verdad? Dijeron, no. Pero la gente los acusaba, ¿no? Sus hijos fueron los que prendieron aquí. Pero otra vez, parte del pedir perdón es tratar de restituir y de cambiar, de no ofender al prójimo. Versículo 7. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado en la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Otra vez, habla de pagar y de restituir. Versículo 8. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Ahora, hay cosas que pasan muchas veces, ¿verdad? De que hay gente que daña sin querer queriendo, dice el Chavo del 8, fue sin querer queriendo. Pero dañaste, pero ofendiste, pero hablaste mal. Pero otra vez, Dios quiere que tú y yo tengamos cuidado, porque parte del perdón y del pedir perdón es restituir. Y yo quiero que quede bien claro, porque algunos piensan que uno no paga el precio. Cuando tú te arrepientes, yo ya me arrepentí de mis pecados, Cristo me perdonó. Pero una vez que te has arrepentido, necesitas caminar en los mandamientos restituyendo. Digan todos, restituyendo. Y quiero repetirlo para que quede bien claro. Dios quiere que tú y yo restituyamos nuestra manera de ser, nuestro carácter, que cuidemos nuestras palabras, que cuidemos nuestras acciones. Versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verle a nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su daño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá su daño. Resarcir, digan todos, resarcir. Es reparar, digan todos, reparar. Por eso, cuando tú y yo dañamos algo, tenemos que repararlo, tenemos que cuidarlo. Hay gente que puede ver a sus hijos rayando las paredes de aquí de la iglesia y no les dice nada, ¿verdad? Ahí está el niño haciendo pinturas rupestres en la iglesia. Pero si es tu hijo el que está ahí, ¿qué tienes que hacer? Reprenderlo y traer un bote de pintura y ya, ¿sabe qué, mi hijo? Ahora, por lo que rayaste, tengo que venir y pintar aquí, ¿verdad? Los cuadros que hiciste. Entonces, parte del restituir es cuidar a tus hijos y a tu familia y explicarles, mira hijo, si tú cometes algo contra alguien, tienes que pagar por lo que haces, tienes que restituir lo que has hecho. Versículo 13, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeado o muerto, estando ausente, su dueño deberá pagarlo. ¿Qué debes de hacer cuando pides prestado y se daña? Pagarlo. Otra vez, ¿qué tienes que hacer si pides prestado algo y se daña? Pagarlo. Es, ay, perdóname, se dañó. Pues
Pues sí pides perdón, pero tienes que pagar, tienes que restituir. Sí pides perdón en tu familia por cómo te portas, pero tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu manera de ser, los gritos. Tienes que sacar a la pobre Esperancita a pasear. Tienes que llevarla a comer. Tienes que atenderla. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilado, recibirá el dueño el alquiler. Quiero leer en Levítico 6, el texto con el que abrimos en la versión Palabra de Dios para Todos. Levítico 6, del 2 al 5, por favor, búsquenlo otra vez. Parte del perdón es restituir. Parte de haberte arrepentido es restituir. Y a veces no se podrá, pero tú tienes que orarle a Dios. Señor, mira, no puedo restituir, es muy grande el daño, pero ayúdame para que me perdonen y no me tomen en cuenta la ofensa. Porque habrá casos donde será imposible restituir. Una vez que ofendiste, hay gente que llega hasta matar a su prójimo. ¿Puede restituir una muerte? No, como el caso del morenito que mataron. ¿Lo pueden restituir? No. O como la gente que meten a la cárcel hace algunos años allá en Nueva York, un hombre por 40 años inocente. Creo que le dieron $1 millón por cada año que estuvo en la cárcel. Pero salió todo viejito. El dinero no podría restituir su vida, ¿verdad? Levítico 6, otra vez vamos ahí. Habrá casos en que alguno cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de las siguientes maneras: engañar a alguien en algo que éste le había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, o robar o estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, jurar en falso o cualquier otro pecado que se suele cometer. En todos estos casos el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que robó, lo que se apropió con engaños, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento, tendrá que devolver todo a su dueño, más una quinta parte del valor total. Y lo hará el mismo día que llevó su sacrificio de restitución. Ahora, aquí nos dice que tú le pides perdón a Dios. ¿Tú le pides perdón a quién? Pero tienes que ir y tratar de restituir al prójimo. Señor, perdóname. Bueno, si tú tenías un amante, ¿verdad? Ahí no vayas a pedir perdón, ¿verdad? Pero no vayas con ella y decir, te voy a restituir porque te traté mal, ¿no? Te engañé. Ahí tienes que pedirle, Señor, perdóname. Y te pido por esa mujer que yo engañé y la traté mal por mucho tiempo, ¿verdad? O por ese hombre que lo engañé y por mucho tiempo lo traté. Déjalo en las manos de Dios. Pero, otra vez, una vez que te has arrepentido, has nacido de nuevo y viene el carácter de Cristo a tu vida, Dios quiere que tú y yo restituyamos en lo más posible cualquier agravio. ¿Está bien? Vamos a Lucas 19 del 1 al 10, por favor. Lucas 19 del 1 al 10. Y aquí Jesús hablando con un hombre rico y pecador, un hombre avaro, un hombre que le gustaba vivir la vida para él. Y eso es lo que pasa con el pecado. Tú y yo ofendemos muchas veces por vivir la vida para uno mismo, para gastar en nuestros deleites y en nuestra vida. Pero otra vez, Dios quiere que parte del perdón sea el restituir. Digan todos restituir otra vez. ¿Sí se le está grabando esa palabra? Ahora, no basta con decirla, tenemos que ponerla en práctica. Lucas 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora, déjenme decirles algo de Jericó. Jericó fue una ciudad que conquistó Josué. Era una ciudad rica donde había muchas riquezas. En una ocasión, cuando Josué conquistó, había hombres ávaros que agarraron de las cosas que eran para Dios y las sustrajeron para sí mismo. Y Dios les trajo la derrota en la siguiente batalla cuando fueron a Jericó, porque la gente era avara y quería tener para sí mismo. Y muchas veces lo que tú y yo hacemos daña a toda la familia. ¿Qué daña? Toda la familia de Acab la sacaron, la apedrearon y luego la quemaron. A los niños, a las vacas, a los bueyes, todas sus propiedades
por él haber sustraído algo ahí en Jericó a todos sus hijos. Muchas veces lo que tú y yo hacemos de deuda dañará a nuestros hijos. Hay quienes tienen las tarjetas de crédito hasta el tope. ¿Verdad? Hola, ¿no? Pero Dios no quiere que tú debas, Dios quiere que tú pagues y restituyas. Digan todos, restituir en lo más posible. Porque a veces se viene la crisis, a veces el negocio se cae. Por ejemplo, ahorita muchos de los negocios por el COVID están en quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen ventas, no tienen ciertas cosas. Y a veces no hay manera de restituir, pero otra vez, en lo más posible y en lo más consciente, tú y yo tenemos que pagar las deudas y restituir, ¿verdad? Y muchas veces eso dañará a tus hijos. ¿Por qué? Porque algunas veces van y te embargan. Hay gente que literalmente los sacan de su casa y se quedan sin nada por la avaricia y la codicia de querer ser ricos y tener más, y no saben qué pasará en el futuro. Otra vez, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que vio un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Era jefe de los cobradores de impuestos y rico. ¿Cómo era? Era el gerente, era el manager, y era rico, era un hombre avaro, era un hombre que vivía en Jericó, una ciudad conquistada por Josué, y procuraba ver quién era Jesús. Ahora, Jesús vino a salvar a ricos y a pobres, ¿sí? Pero otra vez, si tú en tus riquezas hiciste mal, tienes que restituir. Si tú robaste en tu familia, tienes que restituir a tu esposa, a tus hijos. Tienes que tratar de reparar el daño. Ahora, muchas veces no se repara con riquezas. Si tú le quitaste el tiempo a tus hijos, ¿qué tienes que darles? Tiempo, digan todos, tiempo. Si tú le quitaste el cariño a tu esposo o a tu esposa, ¿qué tienes que darle? Cariño, porque te agarraron siendo más frío, ¿verdad? que el hombre freezer, ¿no? No tenías a Dios, pero una vez que tienes a Dios, tienes que destilar miel, digan todos, miel. Que te digan mielecita, ¿verdad? Honey, hey, honey. Vas y te acercas con tu esposo y le das amor, le acercas con tu esposa y le das cariño. ¿Sí está clara esa parte? Porque no solo se daña con riquezas, pero también con afecto, con tiempo. Ahora, lo más valioso que tú tienes es tu tiempo. Y cuando estás al tiempo de la muerte, no pienses en todas las riquezas, no pienses en las casas ni en las cuentas del banco. Piensas, ¿por qué no pasé más tiempo con mi esposo? ¿Por qué no pasé más tiempo con mis padres? ¿Por qué no pasé más tiempo con mis hijos? Por eso ahora en Cristo tú tienes que restituir. No solo las riquezas, pero el tiempo, el cariño y tu vida. ¿Amén? Entonces dicen amén. Bueno, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Una vez que recibes a Cristo, digan todos, recibo a Cristo. Porque eres salvo por recibir a Cristo, por creer en Él y sus mandamientos, por haber escuchado la palabra. No recibes a Cristo por bautizarte, no recibes a Cristo por congregarte, no recibes a Cristo por tener mucho conocimiento de Él, por ir a estudiar una maestría, un doctorado, así no. Una vez que crees en Cristo tiene que haber un cambio, digan todos, cambio. Cambio, no basta con guardar el domingo y decir, hoy me congrego, no basta con guardar, de dejar de hacer ciertas cosas, tiene que haber un cambio. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo era Zaqueo? Pecador, como tú y como yo. Dale un codazo al que está a tu lado. Están hablando, ¿no? Hola, dile al que está ahí atrás, díganle hola. Así háganle todos así, hola. ¿No? Era pecador, como tú y yo. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Digan todos, Señor. ¿Cuántos han reconocido a Jesús como su Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu dueño? Bueno, una vez que lo has reconocido, tiene que haber un cambio. Digan todos, cambio. No puedes vivir igual.
No puedes vivir sin darle tiempo a tu familia. No puedes seguir robando y transando. No puedes seguir vendiendo carros desvielados. No puedes seguir tratando mal a la pobre Esperancita, ¿verdad? O no puedes seguir tratando mal a tu esposo, ¿verdad? Porque también se da el otro caso de mujeres que maltratan al esposo. No. Una vez que tú dices, Jesús es mi Señor, tiene que haber un cambio. Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Hubo un cambio en él? Sí. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo. ¿Cómo? Cuadriplicado, digan todos, cuadriplicado. 4 veces, ¿verdad? Si le robaste a tu familia el tiempo, tienes que darle el tiempo. Si le robaste el cariño, regrésalo. Si le robaste la confianza, gánate la confianza otra vez. Es parte del pedir perdón y del perdonar. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Escúchame bien, cuando tú hay un cambio, es cuando Cristo se refleja en tu vida. Cuando hay un cambio es cuando puedes decir que eres cristiano. Antes no. Cuando no cambias, mejor di que eres ateo. Cuando no hay un cambio, mejor no hables. Porque hay unos bien buenos. No, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero estafando a sus padres, ¿verdad? Como ese joven que año tras año va y estafa a sus padres. Mira, y no lo estafa con poco, ¿verdad? Lo estafa con 300,000, 400,000. Y ahí está el padre, ¿verdad? Perdonándolo vez tras vez. Y el hijo mal agradecido, vez tras vez, estafándolo. Pero una vez que tú has cambiado, hay un cambio. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, si Dios te ha perdonado, tienes que cambiar tu corazón, pero restituir en lo más posible, que tus acciones demuestren el arrepentimiento, que tus acciones demuestren que ha habido un cambio, un compromiso para restituir, un compromiso de reconocer que dañaste, que pediste prestado y no pagaste. Sabes que no tengo, pero te abono. ¿De qué? Ahí te va un abono, porque dicen que el que abona, pagar quiere, ¿verdad? No te escondes, no le sacas la vuelta. Jesús perdonó a Zaqueo y la evidencia fue que él confesó públicamente que renunciaba a sus bienes, que quería reparar lo que él había hecho, de defraudar a la gente. Conclusión, si tú has pedido perdón, tienes que restaurar. Si tú has ofendido, tienes que reparar el tiempo, tienes que reparar en tus palabras, tienes que reparar en tus acciones. Un verdadero arrepentimiento corrige las injusticias. Ahora, seguiremos fallando, ¿verdad? Sí, pero acuérdate de esto, que cuando tú falles tienes que restituir. Amén. Seguiremos fallando porque hasta que Cristo venga por nosotros, o muramos, tendremos la perfección. Pero tú y yo incluiremos la restitución en nuestra vida en lo más posible. ¿En cuándo incluiremos la restitución? En lo más posible, restituir los daños que tú le hagamos a nuestro prójimo. Si tus hijos le quebran la ventana al carro de tu vecino, no le vas a decir, hijo, escóndete, que no te vean. No, hay muchos hermanos así, no, que no te vean, hijo, porque sale caro ese vidrio. No, ¿sabes qué? Ese vidrio es del Mercedes, lo quebró mi hijo y te lo voy a pagar, ¿verdad? Pero muchas veces no son cosas materiales, a veces son cosas espirituales donde tú y yo tenemos que restituir cada vez en lo posible. En tiempo, lo más valioso que tienes es el tiempo, en amor, en cariño, en perdón, para restituir a nuestros hijos. A veces tus hijos quedaron dañados por todo lo que han ofendido a los padres. Los padres también ofenden. Yo le decía a alguna de mis hijas, poniéndole ejemplo de ciertos hijos que tienen una vida mal. Sus padres se divorciaron y yo le decía a mis hijas, los padres no se dan cuenta del daño tan grande que hacen cuando se divorcian y cuando pelean delante de los hijos. Por eso no se divorcien y por eso vean cómo pueden dañar a los hijos por vivir una vida en pecado y mal. Pero Dios nos manda a ti y a mí a restituir. Amén.
Inclinen su rostro y vamos a orar. Y Dios quiere que tú no tomes venganza. Dios quiere que tú perdones al que te ofende. Y Dios quiere que tú y yo restituyamos en todo lo posible. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Señor, porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Pero tú nos mandas, Señor, a restituir también, Señor, de toda ofensa. A poder, Señor, pagar, Dios, en todo lo posible. Y, Señor, en esta mañana queremos ser tus hijos, Señor, los hijos de Abraham. Esa generación que hace el bien, Padre. Y queremos que tú perdones, Señor, de toda ofensa, pero que nos ayudes a restituir. Levanta tu mano y dile, Señor, yo restituiré en lo más posible. Que sea un compromiso con Dios. Señor, yo haré restitución en mi vida, Señor. No solo por la ofensa económica, pero por toda ofensa espiritual, Señor. Pediré perdón, Señor, pero haré restitución también, Señor. Ayúdame, dile al Señor, ayúdame. Ayúdame a restituir. Díselo con tus palabras, Señor. Ayúdame a restituir, Señor. Y aquella gente que no pueda, Señor, ayuda a que me perdonen, Señor. Ayuda a que pueda, Señor, a perdonarme cualquier agravio, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel con los que te buscan, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor nos alcanza, Señor. Y te adoramos en esta mañana, Dios. Tu nombre sea exaltado y bendecido. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanza. Ahora yo quiero que tú recuerdes a aquella persona que puedes restituirle. Aquella persona o aquellos familiares que tú puedes devolver la deuda. Que tú digas, Señor, ayúdame a devolver la deuda, Señor. Ayúdame a restituir a esa persona que tú sabes, Señor, que yo he ofendido. Gracias, Padre. Señor, pon en nuestro caminar, Señor, esa gente a la cual hemos ofendido, Señor, a la cual hemos difamado, a la cual le hemos robado o le hemos dañado lo prestado, Señor, para poderlo devolver, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, oh Dios. Ahora levanta tus manos un momento y dile, Señor, gracias. Porque ahora puedo poner mi ofrenda delante de ti, Señor. Porque puedo pagar, Señor, y recompensar y restituir al agraviado, Señor. Y tú te agradas de eso, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.